Andrés Iniesta caminaba con paso rápido por una calle empedrada del casco antiguo de Albacete. Había vuelto a su ciudad natal para unos días de descanso, lejos del bullicio de compromisos, cámaras y estadios. Vestía con sencillez, jeans algo gastados, una camiseta azul marino, y unas zapatillas deportivas que mostraban huellas de uso. Esa mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises, y un viento suave empujaba hojas secas por las esquinas. Caminaba absorto en sus pensamientos, distraído por una conversación telefónica con su madre sobre la cena familiar de esa noche. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que, al girar una esquina hacia una pequeña plazoleta casi desierta, se encontró con una escena que lo paralizó. Allí, junto a un contenedor de basura, yacía un perro. Pero no era cualquier perro callejero de los muchos que a veces se veían merodeando por los mercados o parques. Este estaba extremadamente delgado, con las costillas marcadas como ramas bajo la piel, cubierto de tierra seca y heridas sin tratar. Lo más impactante no era su estado físico, sino su mirada, unos ojos grandes, oscuros, con un brillo empañado de tristeza y resignación. El animal no ladraba, no gemía, ni siquiera movía la cola. Simplemente observaba, como si ya hubiese aceptado su final. Iniesta se detuvo en seco. Sintió un golpe en el pecho, como si alguien lo hubiese empujado con fuerza. No sabía por qué, pero esa mirada lo sacudió. Dio un paso atrás, instintivamente. En su infancia, había tenido una experiencia traumática con un perro del vecindario, que lo mordió sin provocación alguna cuando apenas tenía 7 años. Desde entonces, aunque no desarrolló un miedo irracional, mantenía cierta distancia con los perros callejeros. Sin embargo, algo en ese instante lo obligó a quedarse. El teléfono en su mano seguía activo, con la voz de su madre preguntando si seguía allí. Pero Andrés ya no escuchaba. Guardó el móvil en el bolsillo y miró al perro durante varios segundos. Inmóvil. Pasaban personas a lo lejos, ajenas a la escena. El silencio en la plazoleta se hacía cada vez más denso. El perro parpadeó lentamente. Y sin moverse, volvió a mirarlo. Andrés se agachó con cautela, a varios metros. Buscó algo en su mochila, una botella de agua medio vacía y una barrita energética. Abrió la botella, vertió algo de agua en la tapa, y la dejó en el suelo, empujándola hacia el perro. También rompió la barrita en trozos pequeños y los colocó con cuidado. No esperaba nada. Pero el perro, tras unos segundos eternos, giró lentamente su cabeza hacia el agua, y con una debilidad que dolía mirar, lamió un poco. Luego mordisqueó uno de los trozos de comida. Andrés sintió un nudo en la garganta. Permanecieron así un rato. El futbolista ya no pensaba en su día libre, ni en la cena familiar. Solo podía mirar al animal. Cuando terminó el agua y algo de la comida, el perro volvió a mirar a Andrés, como si le agradeciera sin decir una palabra. «No puedo dejarte aquí», murmuró Andrés, casi sin darse cuenta. Buscó en su móvil la clínica veterinaria más cercana. Había una abierta a unos 20 minutos caminando. Llamó, explicó la situación. Le dijeron que podía llevarlo sin cita, que estarían preparados. Se quitó la sudadera y, con delicadeza, se acercó más al perro. El animal no se movió, pero lo miraba con desconfianza. Andrés extendió su mano, con lentitud. El perro olfateó el aire. Luego, con un leve movimiento, permitió que lo tocara. Su piel estaba caliente, quizás con fiebre. Andrés lo envolvió en la sudadera con cuidado y lo cargó en brazos. No era pesado, pero sí frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Durante el trayecto, notó miradas curiosas, algunas indiferentes, otras compasivas. Un anciano en un banco le preguntó si el perro era suyo. Andrés solo asintió, sin explicar nada. No tenía cabeza para hablar. El perro, envuelto en su sudadera, no emitía sonido alguno. Solo respiraba con dificultad, apoyando la cabeza contra su brazo. En la clínica, el personal fue ágil y amable. Reconocieron a Iniesta de inmediato, pero él pidió privacidad. Su voz era firme, casi desesperada. «No es por mí, es por él. Hagan lo que puedan, por favor». Lo llevaron a una sala de atención. El veterinario, un hombre de unos 50 años llamado Julián, comenzó el examen. Tenía el ceño fruncido, serio. Diagnosticó desnutrición severa, deshidratación, infecciones cutáneas y una antigua fractura mal curada en una pata trasera.
Era un milagro que el perro siguiera con vida. ¿Tiene nombre?, preguntó Julián mientras llenaba la ficha. Andrés miró al perro. Pensó unos segundos. No. Pero, lo llamaré Luz. El veterinario sonrió levemente, con ternura. Un buen nombre. Ahora hay que darle motivos para que vuelva a brillar. Andrés se quedó en la clínica más de 2 horas. No tenía ningún compromiso urgente, y aunque su familia ya le había enviado varios mensajes, no podía irse. Luz fue hidratado, alimentado por vía intravenosa, limpiado y cubierto con una manta térmica. El veterinario le explicó que los primeros días serían críticos, que no podían garantizar su recuperación. Pero Andrés no dudó. Si hay que internarlo, háganlo. Cúrenlo. Yo me haré cargo de todo. Salió de la clínica con el corazón apretado, pero con una extraña sensación de propósito. Algo en él había cambiado. Había visto miles de miradas en estadios, en entrevistas, en fanáticos. Pero la mirada de Luz había sido diferente. Había sido un espejo. Esa noche, en la cena familiar, apenas habló. Su madre notó algo y le preguntó si se sentía bien. Él solo respondió: hoy tuve una conversación sin palabras. Y me enseñó más que muchos discursos. Desde aquel día, Andrés visitaba la clínica cada mañana. A veces, simplemente se sentaba frente a Luz y le leía en voz alta fragmentos de libros, noticias, incluso cartas de fans. Otras veces, solo se quedaba en silencio, mirando cómo respiraba, deseando que mejorara. La recuperación fue lenta, pero visible. Tras varios días, Luz empezó a levantar la cabeza. Luego, a beber solo. Más tarde, a intentar ponerse de pie. Cada pequeño progreso era una victoria. Y cada victoria un lazo más profundo entre ambos. Nadie entendía del todo por qué Iniesta, uno de los futbolistas más respetados del mundo, dedicaba horas a cuidar un perro callejero. Pero él no buscaba que lo entendieran. Porque sabía que a veces, en la mirada de quien menos esperas, puedes encontrar una parte de ti que creías olvidada. Durante las semanas que siguieron al primer encuentro con Luz, la vida de Andrés Iniesta adquirió un nuevo ritmo, distinto, más pausado y con un propósito que nunca antes había imaginado. Cada mañana, antes incluso de desayunar o revisar sus compromisos del día, se dirigía a la clínica veterinaria. Aunque sus días estaban llenos de reuniones, entrevistas y compromisos relacionados con el fútbol, encontraba en esas visitas un momento de calma, casi como una meditación silenciosa. Luz, aunque aún débil, respondía poco a poco. Las heridas externas se iban curando con los cuidados constantes del equipo veterinario, pero lo que más asombraba a Andrés era la transformación emocional del animal. Al principio, cada vez que se acercaba a él, Luz mostraba una mezcla de miedo y desconfianza, bajando la cabeza o girando el cuerpo. Pero ahora, comenzaba a mover ligeramente la cola, sus orejas se alzaban cuando reconocía la voz del futbolista, y lo más impactante, sus ojos habían recuperado parte de ese brillo que parecía perdido. Uno de los momentos más emocionantes llegó una mañana nublada, cuando Luz, tras varios intentos fallidos, logró ponerse en pie por sí solo. Andrés, que en ese instante le leía en voz alta una carta de un aficionado que había recibido por correo, se quedó sin palabras. El perro temblaba levemente, pero se mantenía firme, con la mirada clavada en él, como si dijera: estoy aquí. No me rendí. Fue entonces cuando Andrés, sin pensarlo, se agachó y lo abrazó. Por primera vez, Luz no retrocedió ni giró la cabeza. Se dejó abrazar. A partir de ese día, Iniesta comenzó a salir con él a dar paseos breves por los alrededores de la clínica. Siempre con correa, claro, y con la supervisión del veterinario. Los paseos eran lentos, pacientes, como si cada paso fuera una conquista. Andrés hablaba con él como si hablara con un viejo amigo. Le contaba sobre sus partidos más difíciles, sobre la presión de la fama, sobre sus inseguridades. Y Luz escuchaba. No con palabras, sino con presencia. Con ese tipo de atención que pocas personas logran ofrecer. Era un oyente perfecto. Pronto, la historia de Andrés e Luz comenzó a circular por la ciudad. Algunos vecinos lo reconocían en sus caminatas, y se acercaban con curiosidad. Muchos no entendían por qué un futbolista de su calibre dedicaba tanto tiempo a un perro callejero. Algunos incluso le decían cosas como: hay miles de perros abandonados, no puedes salvarlos a todos. Pero Andrés respondía siempre lo mismo.
No se trata de salvar a todos. Se trata de no ignorar a los que tenemos frente a nosotros. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en el Parque de los Jardinillos, una tarde soleada. Andrés llevó a Luz por primera vez fuera del entorno médico. El parque estaba lleno de familias, niños jugando, ancianos leyendo en los bancos. Cuando entraron, algunos niños se acercaron corriendo, atraídos por el perro. Luz se detuvo, nervioso, pero al ver a Andrés sonreír y hablar con calma, se relajó. Los niños comenzaron a acariciarlo, a ofrecerle galletas, a preguntarle su nombre. Andrés se agachó y dijo: «Se llama Luz. Porque incluso en los momentos más oscuros, brilló para mí». Una madre que observaba la escena se le acercó y le preguntó si era cierto lo que decían, que lo había recogido de la calle. Andrés asintió. Ella lo miró con admiración y dijo: «A veces, los héroes no llevan capa. Solo tienen corazón». Esa noche, Andrés no pudo dormir. Pensaba en lo que había dicho esa mujer. Nunca se consideró un héroe. Jugaba al fútbol, sí, y había hecho felices a muchas personas con sus goles y su entrega en el campo. Pero nunca imaginó que un gesto tan sencillo, como cuidar a un perro abandonado, pudiera inspirar a otros. Fue entonces cuando decidió que Luz no sería solo su perro. Sería el símbolo de algo mayor. En colaboración con la clínica veterinaria, organizó una campaña de concienciación sobre el abandono animal. Utilizó sus redes sociales, su influencia y su popularidad para dar visibilidad a la causa. Compartió fotos de Luz, su historia, su transformación. Las reacciones fueron abrumadoras. Miles de personas comenzaron a seguir el caso, a enviar mensajes de apoyo, a compartir sus propias historias de rescates. Recibió cartas de niños que habían adoptado perros gracias a su ejemplo. Incluso un grupo de jóvenes voluntarios se ofreció para crear un pequeño refugio temporal en un solar abandonado de la ciudad. Andrés no dudó, donó el terreno, financió las obras, y puso a disposición un equipo de profesionales para que el refugio se convirtiera en un lugar digno. El día de la inauguración del refugio, Luz caminó junto a él, con paso tranquilo pero firme. Llevaba un pañuelo azul alrededor del cuello, regalo de una niña que lo había conocido en el parque. La prensa estaba presente, pero Andrés pidió que no se centraran en él, sino en los animales. Dijo en su discurso: «Hoy no celebramos a un futbolista. Celebramos la segunda oportunidad de aquellos que no tienen voz, pero sí alma. Luz me enseñó que no hay ser demasiado pequeño para cambiar una vida». Las palabras fueron reproducidas en medios de toda España. Incluso fuera del país, la historia de Andrés Luz se volvió viral. Pero para él, la fama nunca fue el objetivo. Cada vez que volvía a casa, y Luz lo recibía moviendo la cola, sabía que todo valía la pena. Los días pasaban, y el vínculo entre ellos se fortalecía. Andrés descubría en Luz una fidelidad sin condiciones, una compañía silenciosa pero constante. Cuando tenía un mal día, bastaba con mirar a Luz para recordar lo verdaderamente importante. La fama, el dinero, los títulos, todo era efímero. Pero los actos de compasión, esos perduraban. Una tarde de lluvia, mientras caminaban juntos bajo un paraguas, Andrés pensó en algo que nunca se había planteado. ¿Quién salvó a quién? Porque sí, él había llevado a Luz a la clínica, había pagado su tratamiento, había estado a su lado. Pero en realidad, Luz también lo había salvado a él. Lo había sacado de una rutina vacía, de un mundo de compromiso sin alma. Le había recordado lo que significaba cuidar, prestar atención, detenerse. Esa noche, en su diario personal, escribió: «Luz no fue un rescate, fue un encuentro. Y cada encuentro verdadero, transforma». La tarde caía lentamente sobre Fuentealbilla, tiñendo de dorado los campos cercanos y cubriendo el pequeño pueblo con una calma casi sagrada. Andrés Iniesta había retomado una de sus rutinas favoritas desde la infancia: caminar por los senderos rurales que bordeaban las colinas, lejos del bullicio de la ciudad y de la presión constante del mundo mediático. En aquella quietud, encontraba paz. Y desde hacía semanas, esas caminatas se habían convertido en rituales compartidos con Luz, el perro que, como un reflejo de su alma, parecía entender cada silencio, cada pausa, cada respiración. Ese día, sin embargo, algo era distinto. Andrés lo sentía. La brisa era más fría, los árboles crujían con un tono más grave y los pájaros habían abandonado el cielo antes de tiempo. A pesar de ello,
decidió continuar su paseo vespertino. Luz trotaba a su lado con paso ágil, pero atento. Su mirada, siempre en movimiento, barría el paisaje con cautela. Al llegar a una intersección del sendero, Andrés se detuvo para beber un poco de agua. Fue entonces cuando sintió el primer indicio, un leve crujido entre los matorrales, demasiado pesado para ser un animal pequeño. Giró la cabeza, pero no vio nada. Luz, sin embargo, se tensó por completo. El pelo del lomo se le erizó, y sus orejas apuntaban hacia una dirección precisa. Luego, sin previo aviso, gruñó. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Iniesta, agachándose junto a él. Fue entonces cuando dos figuras surgieron del costado del camino. No eran campesinos ni paseantes. Llevaban ropa oscura, capuchas, y uno de ellos tenía una cadena gruesa enrollada en el brazo. Andrés retrocedió instintivamente. «Míralo, si es el héroe de los perros», dijo uno con tono burlón. «El famoso Iniesta», añadió el otro. «Seguro que no lleva escolta aquí, ¿verdad?». El corazón de Andrés latía con fuerza. Nunca pensó que su figura pública pudiera convertirse en un blanco fuera del campo de fútbol. Pero aquellos tipos no buscaban fotos ni autógrafos. «Solo queremos una colaboración generosa», dijo el primero mientras sacaba un cuchillo del bolsillo de su chaqueta. «Tú nos entiendes, ¿no?». Antes de que Andrés pudiera reaccionar, Luz se colocó entre él y los agresores. Mostró los dientes, en una mezcla perfecta de valentía y protección. Andrés intentó contenerlo, pero fue inútil. El perro, que una vez había sido una sombra temerosa en una acera, ahora era una barrera viva. «¡Atrás!», gritó uno de los tipos, pero Luz no se movió. Cuando el que tenía la cadena intentó avanzar, Luz saltó. No para atacar, sino para interponerse. Hubo un forcejeo, un grito, y los hombres, sorprendidos por la ferocidad inesperada, optaron por huir por donde habían venido. Andrés cayó de rodillas, temblando. Luz volvió junto a él, jadeando, con un pequeño corte en la pata. El futbolista lo tomó en brazos, sin pensar en la tierra o en la sangre. «Me has salvado», susurró, con los ojos húmedos. «Tú, que un día necesitaste ayuda, ahora eres mi guardián». Al llegar a casa, llamó inmediatamente al veterinario. La herida no era grave, pero suficiente para recordarle que Luz había puesto su cuerpo por él. Esa noche, mientras el perro dormía a sus pies, Andrés no podía dejar de mirar el techo, reviviendo la escena. Comprendió algo profundo. Luz ya no era un perro rescatado. Era familia. Al día siguiente, Andrés tomó una decisión que venía gestándose en su corazón desde hacía tiempo. Ya no bastaba con campañas, refugios o publicaciones. Necesitaba hacer algo más grande, más duradero. Algo que pudiera cambiar la vida de muchos otros animales como Luz. Convocó una rueda de prensa en una sala del ayuntamiento. La sala estaba llena. Periodistas, vecinos, seguidores y voluntarios asistieron con curiosidad. Iniesta subió al estrado, con Luz sentado a su lado, portando su pañuelo azul. «Hoy no vengo a hablar como futbolista», comenzó. «Vengo como alguien que ha recibido un regalo inesperado. Hace unas semanas, recogí de la calle a este perro. Lo llamé Luz. Porque fue eso, una luz en mi vida. Anoche, me protegió como nadie. Y comprendí que no solo le di un hogar. Él me dio propósito». Luego hizo el anuncio, la creación de la Fundación Luz, una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales abandonados, con programas educativos para fomentar el respeto y la empatía en niños y jóvenes. Los aplausos estallaron. Algunos lloraban. Otros se abrazaban. La historia de Iniesta y Luz, ya conocida, tomaba ahora un nuevo rumbo, uno con impacto real y duradero. En los días siguientes, las donaciones comenzaron a llegar. Personas de todo el país enviaban apoyo, dinero, mantas, alimentos. Los centros de adopción, saturados, recibieron una oleada de solicitudes. La historia de Luz tocó corazones incluso más allá de España. En Argentina, en Japón, en México, en Estados Unidos, páginas dedicadas a animales replicaban el relato. Pero para Andrés, nada de eso superaba el momento en que regresaba a casa, abría la puerta y encontraba a Luz esperándolo, con los ojos brillando y la cola moviéndose. Era un saludo silencioso, pero lleno de vida. Una tarde, mientras paseaban por un bosque cercano,
Andrés se sentó bajo un roble. Luz se tumbó a su lado. Miraron el horizonte juntos. ¿Sabes?, dijo Andrés. Pensé que te había salvado, pero creo que tú llegaste a tiempo para salvarme a mí. Luz movió la cola, y en ese gesto, parecía estar de acuerdo. El sol de primavera acariciaba suavemente los tejados de Fuente Alvilla, proyectando sombras largas sobre las calles empedradas. La brisa traía el olor del campo, mezclado con el aroma de pan recién hecho que escapaba de las panaderías familiares. La rutina del pueblo parecía no haber cambiado en siglos. Sin embargo, algo nuevo palpitaba en el corazón de la comunidad. Una energía renovada, como si todos compartieran un propósito más grande. Desde la creación de la Fundación Luz, Andrés Iniesta no solo había ganado el respeto de sus compatriotas como deportista y ciudadano ejemplar, sino que también había sembrado una semilla de transformación. Las historias de animales adoptados, de voluntarios que encontraban sentido en el cuidado de los más vulnerables, se multiplicaban a diario. Pero todo empezó con un solo gesto. Una mirada. Un cuenco de agua. Un perro en la sombra de un callejón. Aquel día, Andrés se encontraba en el terreno donde comenzaría la construcción del primer refugio de la fundación. No era un lugar cualquiera. Era un viejo almacén abandonado en las afueras del pueblo, que muchos evitaban por supersticiones y ruinas. Pero él lo vio diferente. Donde otros veían polvo y ladrillos derruidos, él vio posibilidades. Luz corría entre los escombros con la lengua fuera, feliz, como si comprendiera que ese sitio se convertiría en un santuario para muchos como él. Andrés lo observaba con los brazos cruzados, con una mezcla de nostalgia y esperanza. «Parece que apruebas el lugar, compañero», le dijo con una sonrisa. Esa misma tarde llegaron los primeros arquitectos, voluntarios y obreros. Entre ellos estaba Marcos, un joven veterinario de Albacete que se había enterado del proyecto por las redes sociales y decidió dejar temporalmente su clínica para ayudar. También estaba Teresa, una mujer mayor que, tras perder a su esposo, encontró consuelo en los animales y ahora se había convertido en una defensora incansable de la causa. Y así, día tras día, los muros comenzaron a levantarse. No solo muros físicos, sino también puentes entre generaciones, clases sociales y regiones. Durante la inauguración oficial, el refugio rebosaba de emoción. Niños corrían entre los perros, ancianos acariciaban gatos acurrucados en cojines, y la prensa capturaba cada instante con emoción contenida. Andrés subió al estrado improvisado, con Luz a su lado, como siempre. Con voz serena pero firme, habló. Este lugar no es solo un refugio. Es un recordatorio de que incluso en nuestras sombras, hay luz. Y a veces, esa luz tiene 4 patas. Las palabras resonaron con fuerza. La fundación comenzó a recibir cartas de escolares, dibujos, poemas, donaciones anónimas, e incluso propuestas de colaboración de clubes deportivos y entidades privadas. Sin proponérselo, Iniesta había catalizado una revolución emocional. Una de las iniciativas más conmovedoras fue la creación de un programa educativo en las escuelas, donde niños podían visitar el refugio, aprender sobre el cuidado animal, y más importante aún, entender el valor de la empatía. Muchos de esos niños, que antes lanzaban piedras a los gatos callejeros por imitación o miedo, ahora organizaban campañas de alimentos y adoptaban con orgullo a los más frágiles. Sin embargo, no todo era luz. Una noche, mientras Andrés regresaba de una reunión en la ciudad, recibió una llamada de emergencia. El refugio había sufrido un incendio. Nadie sabía con certeza qué lo provocó. Se sospechaba de un cortocircuito. El corazón se le paralizó. Sin pensarlo, aceleró el coche por los caminos rurales. Cuando llegó, vio a bomberos, vecinos y voluntarios formando cadenas humanas para sacar a los animales. Algunos ladraban, otros lloraban, pero todos estaban vivos. Luz, milagrosamente, también había ayudado, como podía, empujando con el hocico a los más pequeños fuera de las jaulas. Un cachorro, negro y blanco, se aferraba a su lomo. Andrés, con lágrimas, abrazó a todos, sin palabras. En medio del caos, sintió una certeza: si bien las estructuras se queman, los lazos que unen a las almas no lo hacen. Esa noche, sin electricidad ni techo, durmieron todos juntos en mantas, bajo el cielo estrellado. Una voluntaria tocó la guitarra, los niños cantaban, y Luz dormía exhausto, con el cachorro aún junto a él. Alguien propuso bautizar al nuevo perrito como Chispa,
por haber encendido, sin querer, una llama más fuerte, la del compromiso. La reconstrucción fue más rápida y más masiva. Donaciones desde otros países llegaron sin cesar. Lo que era un refugio, ahora se transformó en un complejo. Centro veterinario, área de juegos, aulas y hasta un espacio terapéutico donde personas con traumas podían interactuar con los animales rescatados. Iniesta, aunque modesto como siempre, fue nominado por varias ONGs a reconocimientos internacionales por su labor humanitaria. Rechazó las ceremonias, pero aceptó un evento en Barcelona donde, frente a miles de personas, subió con luz en brazos y dijo: «No soy un héroe. Solo aprendí a escuchar a quienes no tienen voz». La ovación fue ensordecedora. Pasaron los años. Luz envejecía, pero con dignidad. Sus patas ya no corrían como antes, pero sus ojos seguían brillando con inteligencia y lealtad. Andrés construyó una pequeña casita en su jardín solo para él, con cama ortopédica, calefacción y ventanas que daban al huerto. Cada mañana desayunaban juntos. Cada noche, miraban las estrellas. Una mañana, Luz no se levantó. Andrés lo encontró dormido, sereno, con una rama de olivo entre las patas. Sabía que el momento llegaría. Lo envolvió en su manta azul, la primera que le puso cuando lo rescató, y lo enterró bajo un roble, en el campo que él tanto amaba. Todo el pueblo asistió. No fue un funeral, fue un homenaje. Niños soltaron globos con mensajes, adultos lloraban sin vergüenza. Un mural con su imagen fue pintado en la entrada del refugio. Y junto al árbol, una placa rezaba: «Aquí descansa Luz, quien enseñó a un hombre a ver con el corazón». Pero la historia no acabó ahí. En los meses siguientes, la fundación expandió sus operaciones a otras regiones de España. Andrés escribió un libro titulado Cuatro patas de esperanza, que se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas. Y cada vez que hablaba en público, no olvidaba mencionar a su gran maestro de vida, un perro callejero que se convirtió en faro. La última imagen que tenemos de Andrés en este capítulo no es en un campo de fútbol, ni en un plató de televisión. Es en un campo abierto, sentado sobre una manta, rodeado de perros, leyendo en voz alta mientras cae el sol. Y en su voz, y en su mirada, vive Luz.